están? Muy buenos días. Los saludo con el gusto de siempre. Y bueno, lo prometido es deuda. Y hoy tenemos nuevamente la agradable presencia del doctor Rubén Sandoval, este gran personaje de nuestra cultura. Y hoy hablaremos de su historia, una historia fascinante en preparación, en proyectos, en educación y en cultura. Así que hoy le doy la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro querido Rubén Sandoval. Hola, ¿qué tal amigos? Muy bueno, voy a decir como mi amiga Paulina, muchas gracias y también muy contento de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión, pues Paulina me está explotando intelectualmente y quiere que hablemos de 3 aspectos muy interesantes para Baja California Sur. Un poco menos de mí, pero más sobre todo del contexto de la vida en Baja California Sur, sobre todo en esa parte de La Paz que será en el Esteritto. Me da mucho gusto, saludo a ustedes desde el Centro Cultural Roger de Koning, con gran gusto y sobre todo con deseos de que pronto nos visiten cuando ya vamos a empezar nuevamente con las actividades culturales. Amigos, bienvenidos, vamos platicando. Bueno, desde el Esteritto, como lo acabas de decir, la vez anterior quedamos picados con el tema del Esteritto. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en el Esteritto? ¿Qué está pasando en este momento en el Esteritto? ¿Y qué pasará en el Esteritto? Sí, muy bien amigos, pues como sabemos, el Esteritto es el primer barrio que se formó en La Paz, en Baja California Sur, y La Paz como capital. Es muy interesante este fenómeno porque es un barrio que al principio estuvo muy, vamos a decir, digamos la palabra, muy ninguneado. La gente se olvidó del Esteritto, pues porque era un barrio de pescadores, era un barrio de gente, vamos a decir, de gente modesta, de gente humilde. Éramos los habitantes de Baja California Sur, con sede en La Paz, que nos movíamos aquí cuando La Paz, imagínense ustedes, no necesitaba la gente trabajar. ¿Qué había en las calles? Había cocoteros, había plátanos, había tamarindos, había dátiles, había naranjas, había limones, había higos. Todo este fruto en las calles naturales, de forma espontánea que se daba. Y la gente entonces, cuando dicen, la gente de La Paz es muy floja, no tenía necesidad en la época de hacer eso. Uno iba a la playa, rascaba un poquito y sacaba almejas. Iba al Esteritto, ponía una cacerolita, un trapito y captaba camarones. Entonces tiraba un anzuelo y sacaba sacaba pescado. Entonces, por todo esto, La Paz tenía una especie de vida un poquito particular. No era necesario, vamos a decir, batallar mucho. Pero muy bendecida, muy bendecida. Era muy, quizá, porque también no éramos tantos, era una población pequeña. Entonces era fácil, digamos, Paulina, esta forma de vida, digamos, ¿no? Así creció el Esteritto durante muchos años. ¿Qué pasó con el Esteritto? Que muy pronto la gente se empezó a dar cuenta conforme llega la modernidad y en 20 años, 30 años, el Esteritto se transforma. Vamos a decir, más o menos en los años 60, 70, hasta llegar al siglo XX, XXI, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y entonces la vida se transformó completamente. Empiezan a formarse las colonias que antes no estaban formadas, y entonces se empiezan a ver los grupos poblacionales de familias con nombres especiales ahí, por ejemplo, ¿no? Es decir, los apellidos de familias que vivían del Esteritto en el Esteritto. Entonces esto era muy interesante porque esto permitió entonces, digamos, crear una especie de cohesión interior. Estamos hablando del pasado, vamos a decir lejano, y del pasado inmediato de los 20 años más o menos, cuando el Esteritto empezó a transformarse. ¿Qué es el Esteritto actualmente? Actualmente el Esteritto, todo el mundo quiere vivir en el Esteritto. ¿Por qué? Porque se convirtió, como alguien decía por ahí, en la Condesa de La Paz.
Entonces, a mí me parece un poco exagerado, pero es decir, el Esterito transformó completamente su vida y da una manera distinta, una imagen distinta de lo que es la vida en esta parte en esta parte de La Paz. ¿Sí me explico, Paulina? Sí, y estarás de acuerdo de que de alguna manera el Esterito también empezó a tener cohesión con esas colonias que aledañas al propio Esterito y, como dices tú, se empezó a generar una situación social especial aquí en esta zona de la ciudad, pero que también contaba con los beneficios de las nuevas. Así es, sí, y poco a poco fue muy curioso, claro, estamos hablando de un periodo de 30 a 50 años más o menos, de cómo cambió la imagen de esta parte de la ciudad. Fue muy interesante, fue muy bonito, pero sobre todo fue muy benéfico para las familias que empezaron a verse beneficiados con la llegada de la modernidad. Pero no sabíamos, o no sabían los habitantes, cuál era el precio que se tenía que pagar por esto, ¿no? Es decir, esta modernidad tenía que ser pagada a un precio que desde luego todavía hasta ahorita no terminamos de pagar. Si no, vean ustedes todo lo que es la colina de la Cruz y todo lo que es las colonias del Pedregal, de esa parte cercana al Pedregal, cómo se cubrió de edificios enormes, cómo se cubrió digamos, de nuevos habitantes, de una forma distinta de vida, de una forma completamente diferente a lo que había sido el Esterito. Entonces, ahí hay un contraste entre dos formas de vida, una forma de vida que es propiamente la local, la nata, la neta, y la otra, es decir, la llegada de las nuevas inversiones, sobre todo a La Paz. Entonces, esto es muy importante, yo creo que hay que considerarlo para poder meter al Esterito dentro de lo que sería un contexto mucho más fuerte, más grande. ¿Qué va a pasar con el Esterito? Es muy, hasta ahorita es incierto lo que vaya a pasar. ¿Por qué? Porque hay grupos que se resisten a vender sus propiedades y hay grupos que están llegando con unos deseos de inversión extraordinaria. Entonces, ¿a dónde va a ir el Esterito? ¿Qué es lo que se está proponiendo como una nueva forma de vida en el Esterito? A mí me parece que esta parte, Paulina, es muy discutible. Sí, es decir, la modernidad, cuál es el precio que tiene que pagar el habitante local, el habitante de antaño, de hace 50 años o un siglo, cuál es el precio que tiene que pagar frente a esta modernidad. Sí, de hecho yo creo que ya los habitantes estuvieron luchando por mantener cierto equilibrio, porque aquí también fue donde se fundaron las primeras fábricas. Así es. Entonces, la sociedad de esta colonia tuvo que luchar para poder adaptarse contra también los estragos que tuvieron que tener también por esta evolución. Pero este tema de lo que está sucediendo en Esterito es verdaderamente serio. Sí. Muy, muy serio, porque no solamente afectaría la situación social, sino también el equilibrio ecológico. Claro, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo el equilibrio ecológico, que ya con la secada del estero ya fue una gran pérdida, ¿no? Es decir, ¿cuál fue la ganancia? Pues no sé, a mi juicio, yo creo que eso fue discutible, el hecho de haber secado y de haber cambiado la fisonomía del Esterito. Bien, amigos, pues aquí seguimos muy contentos hablando de esta preocupación nuestra sobre lo que está pasando en nuestra ciudad de La Paz, en una de las colonias emblemáticas, donde nace la historia, donde hay mucha tradición y mucho que se hace en este momento. Pero bueno, antes de continuar, quiero manifestar nuestro agradecimiento por todas aquellas personas que nos envían esos comentarios de aliento, de positivos, de felicitaciones. Quisiera dar los nombres, pero es demasiado. Muchísimas gracias de verdad por cada seguidor, por cada like y sobre todo muchísimas gracias a las personas que están con nosotros, porque gracias a ellos es que nosotros tenemos pues esta respuesta. Pues de esta manera continuamos.
Es sumamente preocupante porque efectivamente estamos hablando de que las personas que viven en esta zona de la ciudad son personas que tienen mucha tradición, tienen la historia de su lugar, donde vivieron sus ancestros, sus antepasados, y que en este momento, bueno, para ellos representa también pues un patrimonio importante. Sí, a mí me parece, Paulina, y otra vez, gracias amigos por seguirnos en estas emisiones. Miren, a mí me parece preocupante, como dice Paulina, el hecho de que estemos tratando de negar, de borrar el pasado, gracias a lo que se podría decir una especie de bienestar turístico. A mí me parece que no hay que abusar de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el futuro del Esterito? ¿Qué va a ser el futuro? Cuidado, porque en el futuro del Esterito puede estar el futuro de la paz. Hay que tener mucho cuidado con eso, y no solamente la inversión y el levantamiento de uno o unos edificios. No, señores, hay que tener una noción completamente diferente y hay que ver la realidad como ella es. Entonces, cuidado, porque si le hacen eso al Esterito, pueden hacerlo a cualquier colonia de La Paz o a cualquier parte del estado. Entonces, mucho cuidado. A mi juicio, defendamos no solamente la inversión, defendamos también la identidad de la cual hablábamos en la sesión pasada. Así es. Entonces, a mí me parece que el Esterito es una base cultural muy importante, muy sólida para Baja California Sur. Es decir, las tradiciones, las costumbres, la identidad, la forma de vida, todo esto que se amalgama, todo esto es muy importante, Paulina, y yo creo que también hay que defenderlo. Entonces, como un ente de cultura, el Esterito, vamos a decir, merece un 10 sobre 10, y me parece que es a partir de aquí donde se va a dar el origen de una nueva forma de cultura, de una nueva concepción cultural. Aquí yo quisiera unirlo en el Esterito ahora, pues están instalando en muchos centros culturales, muchos espacios culturales, muchos lugares culturales, al igual que muchos lugares turísticos. Yo estoy a favor de todo lo que sea en beneficio de la comunidad, pero también no hay que abusar. Yo creo que hay que tener una noción y una cierta mesura, digamos, de lo que es la vida en comunidad, de lo que es, ahora sí, como repito la palabra, de lo que es la identidad de una comunidad, en este caso el Esterito. Aquí, esta forma que fue desplegando el Esterito con una serie de instituciones culturales que se fueron asentando aquí, fue trascendental. Y es aquí donde nace también otra forma de cultura. Aquí es donde Gustavo Sainz empieza los talleres literarios, en donde se gesta una nueva generación de escritores, independientemente de la gente que ya teníamos atrás, de los consagrados. Pero se gesta una nueva forma vamos a decir, de escribir, una nueva forma de hacer literatura. A esto se le aúna, por ejemplo, el surgimiento de la apreciación cinematográfica. Estaban los cines aquí en el centro, ya era muy fácil, por ejemplo, mantener una idea en relación con el cine. Igualmente, si nos damos cuenta, aquí, en la Casa de la Cultura, se genera, que es el corazón del Esterito, se genera una forma teatral muy importante. Ya estamos hablando de 4 aspectos importantes. Primero, la identidad. Segundo, la literatura. Tercero, lo que es el cine, y ahora hablo del teatro. Entonces, estas son cosas importantes, Paulina, porque se dan origen aquí y de aquí se irriga hacia la comunidad paceña, y la comunidad paceña las irriga al estado completo. Todo el contexto, sí, así es. Fíjate que estamos observando precisamente de la proliferación de centros culturales. Nosotros que hemos trabajado toda nuestra vida para la promoción cultural, nos da muchísimo gusto que la gente se vuelva culta, que le importe la divulgación de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra subcaliforniedad, de nuestra identidad, pero no hay que abusar si queremos utilizarlo como pretexto para atraer un turismo de que sí hay muchísimas cosas que atender primero. No hay agua, no hay caminos, porque ahora se está hablando mucho sobre el turismo rural o comunitario.
esas comunidades tienen la infraestructura, tienen los servicios necesarios para que la gente se lleve una buena imagen nuestra. Sí. No es nada más que nos escuchen hablar porque hablamos bien bonito o que saboreen las ricuras que se hacen en los ranchos o en las comunidades rurales. No, es mucho más allá. Porque ¿qué tanto se gana? Sí. ¿Qué tanto pretende? Yo creo que tendríamos que asomarnos a otras comunidades en donde defienden a toda costa lo que es propiamente la tradición cultural. Es decir, el fenómeno de cultura con C mayúscula, en donde implica todo esto, implica arte, implica sociedad, implica identidad, implica desarrollo, implica inversión, todo esto que es cultura, yo creo que habría que meterlo dentro de una palabra que sería la palabra equidad. Yo creo que hay que ser cuidadosos con esto y no abusar, por ejemplo, es decir, no tenemos por qué estar vendiendo ni los espacios de forma, así como se dice, de forma totalmente absurda. Y yo creo que hay que darle sobre todo a esta comunidad, a esta forma de cultura, hay que darle a esto que se llama un apoyo, un refuerzo, gracias justamente a las nuevas posibilidades que nos llegan de otras partes. Y no solamente pensar en que somos un lugar con playas y un lugar en donde se puede pasear en el malecón. No, la cultura es otra cosa. Entonces, esto es lo que hemos venido defendiendo, o lo que se ha venido defendiendo durante mucho tiempo, mucha gente, yo podría citar 20, 30, 40 personas que han trabajado, ahora sí, como se dice, propiamente por la identidad. Entonces yo creo que la palabra cultura asociada a la palabra esterito son dos grandes conceptos sobre los cuales tendríamos que trabajar mucho, tendríamos que defender permanentemente. A mí me parece que esto es lo que nos va a dar finalmente el acceso a otra forma de pensamiento, a otra forma de identidad, a una nueva forma de ser en Baja California Sur, que es, vamos a hablar en un momento dado, tendríamos que hablar igualmente, así como hablamos de sociedad y de población, hablamos de cultura, pero tendríamos que hablar igualmente de educación y de movimientos culturales, de políticas culturales. Claro. Entonces yo, aquí si me permiten... Y hablando de políticas. Los amigos que nos están viendo, sí. Me gustaría hacer una pequeña, ahora sí como se dice, una pequeña cápsula en relación con esto. ¿Qué está pasando con las políticas culturales? Primero, en el mundo, en México, en Baja California Sur y particularmente en La Paz. El mundo se está moviendo gracias ahora a las nuevas concepciones de todo lo que es la tecnología, sobre todo las redes sociales. Pero el mundo ha ido más o menos, Europa, Asia, Norteamérica, como que han ido equilibrando su movimiento, vamos a decir, en el sentido de dar una política cultural equilibrada, buena, bonita, en todas las manifestaciones, no solamente en el arte, sino en el pensamiento. En este contexto, Rubén, ¿qué podemos esperar de la política cultural actual que definitivamente está ligado a la educación? Mira, Paulina, yo creo que yo te comentaba acerca de las políticas culturales a nivel mundial, a nivel nacional, vamos a enfocarnos un poquito a nivel regional y a nivel local. Bien. Las políticas culturales tienen que ser vistas o tienen que ser analizadas, organizadas a través de un concepto completamente diferente de lo que era antes, es decir, que la cultura no servía para nada. La cultura es una especie de estorbo. La cultura es una forma de identidad, eso lo sabemos perfectamente. Entonces yo lo que veo, lo que está pasando, sobre todo en la actualidad, es decir, ¿por qué Baja California Sur se ha venido quedando dentro del contexto nacional, se ha venido quedando un poco atrás? Vamos a decir... Un rezago terrible. Hay un rezago terrible, no tenemos representantes en el teatro, en el cine. Bueno, en el cine estaría Dolores Heredia y Enoc Leaño, pero fuera de ahí, no, ¿cuál? En la literatura,
vamos a decir, en qué estamos nosotros metidos. Bueno, yo creo que habría que ver esta nueva política cultural, es decir, tendríamos que apostarle a un nuevo concepto, a una nueva forma de pensamiento en relación con la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es la identidad. Sobre todo. Entonces, es nuestra parte, es nuestra forma de vida, nuestra forma de ser. Sí. Entonces, yo creo que es lo que tendríamos que ver. No es solamente el bailecito o la obrita o el cortito. No. Es todo. Es un contexto mucho más grande, no mucho más. Y no es los grupos que se presentan solamente en el malecón. No. Es decir, tendríamos que ver, o tiene que ver el Estado, desde una perspectiva mucho más grande, lo que es propiamente el desarrollo de una cultura propia, que es, en este caso, es decir, apostarle más a lo que serían las actividades humanistas, la literatura, la historia, la filosofía, el teatro, la pintura, la música, todo esto hay que empujarlo, hay que darle una nueva fisonomía, hay que darle una nueva forma de identidad. Entonces, es la única forma como podemos salir nosotros un poco de este atraso en relación con lo nacional. Baja California Sur no figura en el plano de la cultura a nivel nacional. No, para nada. Desafortunadamente, insisto, son muy escasos y muy pocos los modelos que podríamos citar que figuran fuera de Baja California Sur. Entonces, en este sentido, amigos que nos ven, pongámonos hagámonos una pregunta, es decir, ¿cultura para qué? Bueno, ¿cultura para qué? Cultura para ser mejores. Es decir, si yo digo que la cultura es la forma de identidad, entonces identifiquémonos dignamente frente al mundo. Y no solamente es la playa, no solamente son las ballenas, no solamente es el paseo por el malecón, abramos un poco este concepto del pensamiento en relación con la cultura, y entonces seguramente vamos a encontrar otra cosa. Esto que dice Paulina, y que tiene razón y que lo vamos a tocar como parte final de esta entrevista, es esta identidad, esta forma de cultura que hemos venido, ahora sí, como se dice, manejando, amasando, acogiendo. Esta nueva forma de cultura tiene una base y sobre todo es la base de la educación. Paulina hablaba de sus visitas a los ranchos, hablábamos de la concepción que se tiene en relación con el exterior. Bueno, yo creo que hay que poner eso también y decir, y esta parte de la educación llega, por ejemplo, fuera de la comunidad propiamente de la ciudad, de La Paz, llega a las comunidades, a los ranchos, a las pequeñas comunidades. A nivel nacional nos está diciendo que estamos presentes, o que está presente, que están presentes los representantes en todas las comunidades. ¿Será cierto eso? Yo me pregunto, es decir, señores, apostemos al turismo, sí, apostémosle, pero no creamos que solamente ese es el canto de sirenas, vamos yendo más allá propiamente de eso. ¿Y dónde? En la cultura, en la educación, en la forma nueva de conceptualizar, de tener un concepto diferente en relación con la vida. Bueno, a mí me parece que es muy importante que esto, ahora sí, que el concepto de cultura lo pongamos nuevamente. No solamente es el teatro de la ciudad, el Teatro Juárez, la Casa de la Cultura, señores, no, es la comunidad. Yo creo que tendríamos que abrir un poco más nuestro concepto o nuestra visión en relación con a dónde queremos impactar con nuestro modelo cultural. ¿En qué medida? ¿En qué forma? Es promoviendo la cultura, haciendo cultura. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, vamos a apostarle a eso. Qué importante que Rubén nos permita reflexionar sobre lo que estamos haciendo, si realmente es lo correcto, si realmente está funcionando, si realmente nuestras comunidades cuentan con todos los elementos para poder servirse a sí mismos a través de su propia cultura, de sus propias tradiciones, de su propia identidad.
y si realmente la educación o las posibilidades que tenemos en la capital llegan hasta ellos. Y no se trata nada más de llevar un servicio, hay mucho más que les puede servir en su propio desarrollo en su vida, que es la educación, por ejemplo, ¿no? La educación, la capacitación, reitero, la cultura. Pero bueno, muchísimas gracias por todas estas reflexiones que nos estás compartiendo, Rubén. Estamos muy, muy contentos porque la verdad nuestro público le permitirá seguramente tomar su propio juicio de pues, nuestros conceptos. Y también me gustaría, por último, en este tema tan importante, porque efectivamente el Centro Cultural Roger de Kooning y la Alianza Francesa pues ha significado también un parteaguas en la cultura de Baja California Sur a partir de su creación. En este momento, ¿qué es lo que le está apostando, contribuyendo a la sociedad a través de la Alianza Francesa en este momento? Yo creo que hay una cosa importante, Paulina, a reserva de que si en otra oportunidad me dan, ahora sí me dan nuevamente la oportunidad de poder explicar o de poder poner nuevamente sobre la mesa de las discusiones lo que sería propiamente la asociación entre la cultura y la educación sería muy importante. Okay. A nivel de nosotros, digamos, como institución cultural, Paulina, nos hemos preocupado mucho por tratar de ser útiles, pero sobre todo útiles dentro del concepto propiamente intelectual, dentro del pensamiento de la persona. Porque esto que decimos, la literatura, el arte, la música, eso es una forma de nutrir el intelecto y de nutrir el espíritu. Desafortunadamente eso no se puede valorar, no se puede tomar aquí, no se puede poner en una balanza. Pero sin embargo, yo creo que sí es importante de poder valorar el hecho de que durante los últimos 40 años del Centro Cultural y 50 años de la Alianza Francesa, hemos tratado de crear un nuevo modelo o un esquema, si tú quieres, de forma de pensamiento con la gente que asiste aquí, que es decir, la concepción, la apreciación de las artes, la apreciación propiamente de una forma de pensamiento, vamos a decir, más allá de lo inmediato. Entonces, presentamos teatro, cine, música, pintura, todo esto, y esto no solamente nos sirve como un modelo, como un esquema, como una muestra de que sabemos pensar, sino nos sirve justamente para eso, para ayudarnos a ser mejores en la vida. Esa es la parte más importante. Entonces yo creo que a partir de ahí tendríamos que ver el Centro Cultural como otro modelo de cultura. Y en este contexto, Rubén, ¿a qué le está apostando la Alianza Francesa y hacia dónde va o cómo ves la política cultural del Estado que desde mi punto de vista pues está chafeando? De manera breve, a reserva de que en una nueva visión hagamos un desarrollo un poquito más profundo, podría decirte, Paulina, que durante, digamos, 40 años le hemos apostado a el hecho de contribuir a formas de pensamiento. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado con Baja California Sur y en especial con La Paz y en especial con la zona en que nos encontramos? Entonces, a lo que nosotros le estamos apostando es a tratar de crear, si tú quieres, pequeños movimientos, gestos culturales que en un momento dado la gente que viene aquí los conserve y pueda ahora sí diseminarlos un poco más. Nosotros como centro independiente, como una institución independiente, lógicamente no tenemos como decirlo, el refuerzo ni el apoyo material necesario para crear otra forma ahora sí, de difusión de nuestras ideas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de nuestro centro. Aquí mismo, en este lugar donde se dan clases de francés, se presentan las formas distintas del arte, las manifestaciones culturales, y entonces esto, digamos, debe insertarse o debe caer como una especie de semilla, como un reguero de semillas
en la comunidad, en donde podamos ya ver de manera un poco más a fondo lo que es propiamente las manifestaciones humanistas como la literatura, la historia, la filosofía, el teatro, todo esto, y desde luego también como una forma de, si tú quieres, de impacto, no solamente en lo local, sino también un poco impacto a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, ahora sí nos diseminamos, nos distribuimos un poco y tratamos de crear nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de cultura, nuevos cursos, nuevas posibilidades, nuevas opciones de encuentro entre los individuos. Esa es nuestra función principal, ¿no? Es decir, la diseminación de las ideas. Y desde luego, a veces, pues, un poco por el hecho de ser un ente autónomo, independiente, pues no caemos en la oficialidad, digamos, de lo que sería propiamente un centro cultural del Estado. Entonces, ahí lo que hacemos nosotros es, bueno, contribuir en la medida de lo posible a ahora sí, como es, a la diseminación de estas ideas. Gusta o no gusta, es decir, la institución lo acepta o no lo acepta, porque somos un ente independiente que cuestionamos la realidad. Bueno, pero pues también alguien tiene que hacerlo, ¿no? Lo hacemos nosotros. Así es. Y bueno, no nos resta más que agradecerte por todas estas reflexiones que nos permites hacer también sobre, no solamente sobre lo que está sucediendo, sino también sobre lo que nosotros mismos estamos haciendo en esta materia. Pero te reitero, ¿cómo ves la política cultural? Yo la veo ¿De qué manera influye también, pues sí, en estos centros que deberían estar también presentes? Sí, yo creo que, mira, la política cultural de Baja California Sur se ha estancado, se ha quedado, digamos, dentro de un concepto propiamente oficialista, muy limitado, cuando se podría trabajar mucho más, hacer muchas más cosas, con mucho menos dinero, y no hacer este despliegue de recursos que no tiene el Estado, pero que podría hacer muchas más cosas. Gracias a una distribución distinta de lo que es propiamente el recurso financiero. A mí me parece que estamos cayendo, o hemos caído, en una especie de regodeo, una especie de autosatisfacción que no nos lleva a cuestionarnos, que no nos lleva a ver la realidad más allá de lo inmediato. Es decir, que la política cultural aquí tiene que ser nuevamente replanteada y ahora sí como se reutilizada. Bueno, amigos, pues te dejo la palabra, dirígete a los amigos para despedirnos ya. ¿Te parece? Amigos, muchas gracias. Gracias por permitirnos compartir estas ideas, desde luego, desde una perspectiva eminentemente, ahora sí, sociocultural, y desde luego sin ningún fin de lucro, sin ideologías, sin credos, y pues gracias a Paulina, gracias a esta deliciosa plática y a esta excelente, ¿cómo se diría? Operadora de la cámara. Muchas gracias, amigos, hasta muy pronto. Gracias, Rubén, desde el fondo de mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros, amigos. Hasta la próxima.